Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio donde el arte va a brotar por todas las esquinas de este programa. Vamos a presentar, en primer lugar, a un señor que nos tiene un poquito abandonados. Pero bueno, viene con noticias nuevas, parece que en buena disposición, así que le vamos a dar un poquito de cariño. Él es Jorge Llopis. Jorge, bienvenido. Es que nos has abandonado, te has inventado unas historias ahí para no venir, llevas... No, pero que no me he inventado ninguna historia. Yo es que vivo entre Madrid y la isla y bueno, yo es que, claro, oye, no le puedo hacer nada. Ya me gustaría estar más. ¿Dónde lo ubicuda? Bansky, yo no. Bueno, y encima vienes pecando. He pecado Pero mucho. con el arte. Y con el arte. Lo que pasa es que en el fondo ha sido ya la sublimación del pasárselo Llopis, del que hemos hablado muchas veces. Es verdad que yo creo que es un eslogan de esta sí, tele, ¿verdad? Pasárselo Llopis. Sí, pero sí, pusimos en marcha el portal Pecados del Arte, la crónica negra de los delitos contra el arte y el patrimonio, y la verdad es que ha sido muy, muy bonito y está siendo muy, muy gratificante. Pues hablaremos de esos pecados del arte, por supuesto, y no sé cuántas veces lo vamos a decir en este programa, esta palabra, porque tenemos algún compañero en la tele que nos cuenta las veces que repetimos las palabras. O sea, imaginaros, sí, aquí los tenemos. Por ahí hay alguno. José Antonio Blas Cavada, arquitecto, bienvenido. Hola, aquí estamos. Pues a ti te va a corresponder pues hablar de Seúl, de ese arte que parece que está en todos los poros de esa ciudad. Bueno, va a ser, digamos, una charla peculiar porque yo he investigado, pero tenemos aquí en esta misma mesa quien ha estado ahí puede darnos testimonio directísimo, bueno. ¿no? Bueno, entonces ya preguntaremos a ver quién ha sido. Pues vamos a empezar... ¿Quién es de pelo rubio y está en esta mesa y que ha estado...? ¡Chica! Bueno, se supone. Oye, no, porque si te pones a hablar de melenas ya sabes que Llopis presume de melena, sí, ¿eh? No, esto sí, lo de la melena no me la toquéis porque se está haciendo un esfuerzo. O sea, de cintura, digamos que me estoy poniendo un poquito Buda, pero lo de la melena la estoy preservando. ¿Qué cosas dices, sí, de verdad? Hombre, claro. Y creo que te he recortado un poco el bigote, ¿no? No, me lo he puesto más de puntas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues fíjate, yo pensaba que lo llevabas antes, ¿no? No, hombre, antes sí, lo que pasa es que era un poquito más... Me lo he tocado porque es que hoy venía con unos bigotes muy largos, entonces pensaba, es que... Demasiado. Sí, ya jugar al rollo este del arte, el bigote daliniano, tal cual, digo, ya, es que esto no es serio. No, yo te veo... Ahora, como se lleva mucho la moderación, te veo con un bigote moderado. Me ves con el bigote moderado. Pues mira, de punta a punta va aquí, ¿eh? Sí, pero yo me lo noto. En comparación con lo que traías. Bueno, nos vamos a Seúl y a Corea del Sur y decimos así para que se entienda, porque alguna, si estuviera por aquí Teresa Novillo, me diría que a este país se le llama de otra manera, pero bueno, hablamos Corea del Sur y Corea del Norte, que es como coloquialmente los conocemos, cuando el arte inunda la ciudad. Lo has titulado así, me parece precioso, el caso de Seúl. Sí, es un caso un poco particular que ya iremos entrando y como tú has estado recientemente, pues nos acabarás de ilustrar. Y yo no he estado, pero investigo a distancia como en otros tantos casos. Por supuesto, y además muy bien. Y me ha resultado, no era consciente, es decir, sabía algo, pero no era consciente de la cantidad o de la apuesta que ha hecho Corea en general, pero Seúl en particular, por el tema del arte público. Exacto. Y sí sería bueno a lo mejor centrar un poco el concepto de arte público y además teniendo a Jorge pues todavía mejor para precisarlo, porque claro, es decir, una cosa es el arte en general y otra cosa es el arte público, que es el que se desarrolla en el espacio urbano, con lo cual, digamos, pues se presenta, digamos, al aire libre y sin restricciones, digamos, de visión, ¿no? Frente a lo que sería el arte privado, ¿no? Que es un tema de museos, de colecciones y está sujeto, digamos, a un mercado, podríamos decir, transaccional, ¿no? Entonces, claro, dices, arte al aire libre, pues eso ya limita, porque dices,
estás sometido, por supuesto, digamos, a esa libertad de mirada, pero también a toda una serie de riesgos que tienen que ver con la polución, con determinados materiales que no pueden estar al aire libre, con el vandalismo, con incluso los problemas con yo qué sé, con las palomas y otros animales y tal, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que no todo arte o no toda técnica artística sirve para el arte público. Hombre, en cierta medida la pintura todavía tiene algo que ofrecer, sobre todo desde el punto de vista de murales, sean grafitis o sean medianeras, pero ya con unas técnicas específicas para exteriores, pero sobre todo el gran protagonismo es para la escultura. Entendido en sentido amplio, porque dices escultura ahora y pintura pues pueden ser desde arte casi electrónico hasta montajes que con un punto de vista clásico pues nos ofrecerían dudas, ¿no? Pero bueno, dices arte en la ciudad, con lo cual, digamos, en esas condiciones estamos ya empezando a centrar el tiro. Fíjate que en la ciudad el arte se ha hecho un hueco en la ciudad desde tiempo muy atrás, es decir, porque no dejaba de ser la excusa para manifestar, por ejemplo, el poder, para ciertos egos de gobernantes o incluso la religión para manifestar lo inefable o para organizar rituales, etc., ¿no? Es decir, esos fueron un poco los primeros motivos por los que el arte apareció en la ciudad. Luego pues ya empezaron a surgir otros, incluso con valores éticos y morales, es decir, hay que conmemorar una determinada fiesta o un determinado hecho o a una determinada persona que tiene un valor ejemplarizante, parece lo que es el monumento. Sí. Todo eso también pues, bueno, va evolucionando. Llega un momento en que también la escultura pues, se convierte también en algo decorativo, podríamos decir. Incluso tiene que ver con urbanismo desde el punto de vista de que ayuda a la legibilidad de la ciudad, es decir, el hecho de que en un cruce haya un obelisco o una determinada escultura en una rotonda, como sucede ahora, pues permite orientarte mejor en la ciudad. Pero todos estos, digamos, elementos, podríamos decir, utilitarios, entre comillas, que pueden ser muy importantes, porque algunas de esas esculturas que estamos hablando se convierten en elementos ya identitarios. Es decir, la sirenita de Copenhague o el Manneken-Pis de Bruselas, dice, coño, ya identifican a la ciudad, ¿no? El paso fuerte se da cuando dices, no, el arte por el arte, es decir, ya simplemente para apreciar la obra, sobre todo, pues como digo, esculturas, ¿no? Dice, y entonces, claro, la ciudad se convierte ya no en un lugar donde para determinados usos o digamos, podríamos decir complementos o incluso motivos artísticos, dice, no, es que ya se convierte en una sala de exposiciones para exponer, exhibir el arte, ¿no? Para hacer una muestra. Claro, eso cambia radicalmente, es decir, ya no es algo que tiene un segundo objetivo y que cumple esa misión de legibilidad o esa misión de conmemoración, sino simplemente es la presencia del arte por sí mismo. Hay ejemplos de situaciones que tienen interés, es decir, por ejemplo, hay ciudades en las que han decidido pues, que más allá de la distribución de arte por la ciudad, que puede ser más o menos desigual, por barrios, por calles, por distritos que hay mucho arte, otros que hay menos, etcétera, lo que han decidido es decir, vamos a hacer un museo, por ejemplo, al aire libre, ¿no? Es decir, vamos a localizarlo, ¿no? Es que hay, claro, ten en cuenta que, y tú lo sabes, o sea, es decir, todo es una tendencia del Documenta Kassel de los años 60, es decir, el eliminar el museo, la caja, ¿no? La caja blanca, salir, que estuviese fuera, ¿no? Y es que el arte, sobre todo la escultura, que es la más apropiada, porque es la que puedes apreciar en 3D, ¿no? Es decir, la que tiene ese volumen, ¿no? Pero forma parte de esa si quieres, es un movimiento un poco involucionista en ese sentido, es decir, recuperar ese Documenta Kassel, de sacar el arte a la calle, de humanizar la ciudad, de que la ciudad no solamente sea ese espacio a veces frío o dormitorio, sino bueno, que también se vive. ¿Y cómo se vive? Pues también se vive creando, ¿no? Entonces, sí, hay ciudades que se han dado. Es curioso porque además Corea del Sur, o sea, Seúl debe ser frío de narices. ¿De frío de temperatura? Sí. Pues mira, no. Cuando yo he estado, bueno, no, es más o menos. A mí, por lo que me dice, bueno, Teresa Novillo, que es mi hija, a la que pueden seguir en Instagram, en Corea para principiantes, dice que tienen las 4 estaciones como marcadas. Nosotros, ¿sí? Y yo he estado en noviembre, había más frío en Madrid que en Seúl. O sea, yo llevaba lo típico de algún jersey de cuello alto por si acaso, no me los he podido poner.
y casi todo el día iba con un vestido de algodón sin manga que tenía del verano, con unas zapatillas planas o tal, pero no llevaba medias ni calcetines gordos y a lo mejor una rebequita. Pues hay cambio climático. Sí, bueno, no lo sé. Ahora veo que mi hija va más abrigada, pero quiero decir, en concreto cuando he estado yo, y es noviembre, hemos estado también en la isla de Jeju y bueno, nos estuvimos ahí mojando los pies y no entramos al mar de milagro, pero no, temperatura veraniega, pero vamos, casi, o sea, una temperatura muy, muy buena. No, yo te lo digo, pero gracias por la Sí, es igual que me dicen mucho... Me habían dicho que era muy frío, es decir... Pues ahora mismo, desde luego... Será Corea del Norte. Hombre, los de Corea del Norte no creo que digan nada, primero no conozco a ninguno. Allí, no sé, Tere también como estuvo no sé viviendo... Si hay coreanos del norte. Tere estuve viviendo, cuando yo le dije eso, digo, también me habían dicho que hacía mucho frío, y decía, a ver mamá, yo he estado viviendo en el estado de Nueva York, pero pegado al lago, ¿no? Arriba más Canadá que nada, y allí estaba 16 grados bajo cero y me ha llegado la nieve por encima de las rodillas, se le congeló hasta un dedo un poquito, dice, entonces no creo que llegue a tanto, no. La temperatura suave con las 4 estaciones marcadas, más o menos como podríamos tener en Madrid. No, pensaba que decías fría la ciudad de imagen, no. Y todo lo contrario. Yo le escribí a José Antonio porque, bueno, él en su libro, ¿cómo es el título que era? No? Hacia la ciudad activa. Hacia la ciudad activa, que es un libro muy interesante. Él habla de la recuperación de un riachuelo, que es algo más que un riachuelo, es un río en Seúl, que es una historia muy, muy bonita. Entonces yo le mandé esas fotos, pero claro, cuando iba caminando me encontraba que al lado de cada edificio, cada rascacielos y tal, había como unas esculturas que estaban muy bien ubicadas, o sea, que no te estorbaban, que cada una era distinta, que ponían quién era el autor, que todos eran autores coreanos. Cuando fuimos a la zona desmilitarizada, que llaman desmilitarizada, pero realmente hay muchos militares, y más ahora que los del norte parece que están muy activos con esto de los cohetes, ¿no? Ahí también en esa zona están preparando una galería de arte. O sea, toda esa desgracia, pero quieren poner una galería de arte. Y en Seúl, a cada paso también encuentras una galería de arte, pero estas esculturas me llamaron mucho la atención y bueno, Tere me contó una historia que yo le pasé a José Antonio y es muy bonito, es una manera de defender a sus creadores y bueno, tú nos lo dices desde un punto de vista arquitectónico, pero de vivir la ciudad, de disfrutarla. El contraste, que era un poco hacia donde iba, es el tema de decir, por ejemplo, decíamos sitios específicos para hacer museo al aire libre. ¿No? Decir, pues, en Madrid, ya hemos hablado aquí alguna vez con Paloma García Romero, y tal, que el Museo de la Castellana, dice que tiene ahí unas obras estupendas, cuando dices, oye, pues era un puente que unía... iba a unir dos distritos de la ciudad y decidieron utilizar la parte inferior, o sea, la Castellana y las laderas que suben, pues para colocar esculturas. Hay 17 esculturas de máximo nivel, dice, pero es una localización exacta. Hay otras muchas ciudades que están haciendo museos, es decir, aquí cerca también Alcalá de Henares, por ejemplo, ¿no? Que también planteó un programa de escultura al aire libre por la zona del exterior de las murallas del Palacio Arzobispal, la Avenida Complutense, etcétera. Muy interesante. Pero claro, lo que estamos diciendo de Seúl es otra cosa. Dice, porque cuando es como dices, es el tsunami que rompe la presa e inunda todo, ¿no? Entonces dices, claro, empiezas a mirar y dices, ostras, es decir, esa percepción que ha tenido María José de ir moviéndose y de descubrir obras de arte, esculturas, etcétera, sobre todo de arte contemporáneo y tal, pero por todos los lados llama mucho la atención. Empiezas a investigar y dices, madre mía. Pero no es casual, es muy premeditado, ¿no? Entonces, parece ser que el gobierno coreano, y en particular el de Seúl, lleva ya años haciendo unas promociones del arte en diferentes niveles, ¿no? El primero que me llamó la atención es cómo están intentando convertir la ciudad, y hay algún otro programa en otras ciudades del entorno, casi es un paraíso, una meca para los artistas. Hacen residencias vinculadas a los principales museos de la ciudad, que generan ahí unas becas anuales y están llegando artistas fundamentalmente jóvenes y también, digamos, coreanos, pero sobre todo de todo el mundo, a hacer ahí una residencia de un año, básicamente, donde tienen de todo
para desarrollar su creatividad. Encima le dan la oportunidad de exponer, conviven entre ellos e intercambian. Pueden ver en directo las obras más punteras del arte contemporáneo. Y luego además pues también están haciendo una inmersión en lo que es la cultura coreana, con lo cual dices, bueno, pues son unas becas que parece ser que tienen un éxito tremendo. Yo os comentaba antes fuera que mi hermana, que es artista, desde hace 6 años, o sea, se va así a unas residencias de 3 a 6 meses. Ella trabaja muchísimo, ahora está investigando muchísimo papel y tintas, ¿no? También esa tradición oriental del papel y tintas, bueno, y está encantada con Corea. Yo cuando estaba en esta... Y ha hecho residencias en Sí, Seúl, lleva unos 6 años. O sea, la van es avisando, oye, tal, exposiciones. Bueno, estoy trabajando más en Corea que en España, ¿no? Decir, bueno, pues vale, pues... Y con exposiciones, grupos, o sea, y es mayor. O sea, no es un artista, no es un artista joven. O sea, ya estamos hablando de una artista madura. Bueno, pues también, o sea, decir, no tiene ningún problema de intercambio con ellos. Pues eso me ha llamado mucho la atención, es decir, cómo favorecen en ese sentido la creatividad de decir, oye, venid. Claro, es que luego todo al final también repercute en la propia ciudad, es decir, porque está empezando a incrementarse de manera muy sensible el turismo de ocio cultural, que va gente al arte, dice, porque luego otra cosa que también es muy llamativa, que podría ser una especie de segundo paquete. Tú acabas de decirlo, dices que vas andando y hay galerías de arte. Es decir, empiezas a ver los listados de galerías de arte y comparas, por ejemplo, con Madrid. Dices, bueno, pero madre mía, ¿qué está pasando aquí? Fíjate. Museos, centros culturales, galerías, ferias. Es decir, es una cosa que dices, madre mía, si la que tienen aquí montada. Si nosotros estábamos mal, desde luego tuvimos la puntilla de la pandemia y nos quedamos pues a nivel nacional pues con una ridiculez de 1.800 galerías a nivel estatal, de las 2.000 y pico que teníamos, de las 3.000 que teníamos casi, es decir, y van cerrando. Pero fíjate, hay un dato que me ha llamado mucho la atención. Todo lo que estamos hablando está fundamentalmente volcado hacia el arte contemporáneo y con bastante atención, digamos, al arte público en general, ¿no? Claro, la tradición de museos en Corea es relativamente reciente, porque el primer museo que se entiende que es un museo de arte y tal es del siglo XX, de principios del siglo XX. Y a partir de ahí, luego, pues desde luego después de la Segunda Guerra Mundial, de la división y de lo que es el crecimiento económico de Corea, han sido, digamos, muy apoyados. Es decir, pero el dato que me llamó la atención es que parece ser que, no recuerdo exactamente, había 300 y pico museos privados de arte contemporáneo, que es algo ya muy específico en el mundo. Bueno, pues de esos 300 y pico, creo recordar que eran 45 los que había en Corea. Caray. Eso significa que tenía más que Estados Unidos y que Alemania, con lo cual dices, madre mía, no, en proporción no, en valor absoluto. En proporción, bueno, ya, Estados Unidos a nivel de 40 y menos de arte contemporáneo, de arte contemporáneo. Es una categoría específica. Perdona, sí. Con lo cual dices que un país tan pequeño destaque y esté en el número 1 en cuanto a tal, dices, es que antes era para la meca para los artistas, ahora es la meca para los espectadores, el público, digamos, que le gusta este tipo de... Es que, a ver, si eso es una economía no emergente, es que es súper emergente, ya es una primera potencia. No ha tenido una tradición museística, porque hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes de la Primera Guerra Mundial estamos hablando de que era territorio colonial, básicamente. Sí, claro, Corea o sea, del realmente, Sur, tal como se la entiende a día de hoy, hay que empezar a contar a partir de 1953. Claro. O sea, entonces, claro, lógicamente el impulso que ha dado. Y, a ver, es que ese impulso por las artes y ese impulso por la cultura, en el fondo es la consolidación de ese estatus, esa consolidación de potencia económica, es decir, vamos a ver. Fíjate que tienen la Feria de Arte Contemporáneo, pues una de las más punteras internacionalmente, y luego la Feria de Arte Urbano, que eso sí que es muy llamativo, el Break Urban, no me acuerdo exactamente Lo tengo por aquí apuntado, el nombre. Urban Break Fiat Art, Fiat Art Seúl y Urban Break. Esas son, digamos, las dos ferias que son referentes internacionales en ambos dos. Es decir, y la de este año yo veía la nómina de autores y de galerías que habían ido a un lado y de autores que habían ido a la de arte urbano, y de madre mía.
incluido tu querido Banksy. Bueno, no es que sea mi querido, ¿no? Vamos a ver, si ahí podemos tener la polémica que quieras. Está investigando a ver si descubre su identidad. No, al final creo que lo vamos a descubrir por patentes y marcas, lo que te comentaba antes. Es decir, al final tanto misterio, que es, digamos, el paradigma de Banksy, ¿no? Es decir, ese elemento distintivo, pues al final ha tenido una pataleta hace poco y claro, cuando le dijeron en el Tribunal Europeo que, oiga, pues usted no se puede quejar porque es anónimo, por lo cual los derechos de autor... Ah, bueno, qué buena es esa. Los derechos de autor tienen nombre y apellidos, entonces, claro, hubo un rebote, una apelación, parecía que la sentencia era en firme y ahora, el 15 de noviembre, salió en lo que sería el recurso, la marca, se ha creado una marca que registra los diseños, por lo cual ya tenemos una marca, es cuestión de ir tirando un poquito de esa marca, se llama Pest Control Limited Company, lo digo para que puedan ir buscándolo porque sería útil desenmascarar un poquito ya tanta historieta. Tanto misterio, tanto misterio. Sí. Tanto misterio. No sé si quieres añadir algo sobre... Sí, no, yo creo que el último punto que yo creo que es el más llamativo de todos, ¿no? El que decimos de inundar. Claro, es que hay un programa específico que se llama Seúl es un museo. Dices, ¿eso qué quiere decir? Que el gobierno de la ciudad pretende que la ciudad y su espacio urbano sea un museo, pero no ese museo al aire libre que hemos dicho de Madrid o el de Alcalá de Henares o el de Cáceres. Dice, no, la ciudad en su completo y tal. Claro, es un programa que es interesante por lo distinto, en el sentido, por ejemplo, de que involucran a la población. Entonces, la gente que vive en determinadas zonas opina sobre qué tipo de arte quiere en su zona, llevan a los artistas residentes a hablar con ellos y hacen interacción y sugerencias y tal para ver cómo podría ser lo que vaya a ubicarse en determinado sitio, cosa que ya es de por sí es sorprendente. Y luego hay muchas promociones, que era un poco a lo que te referías antes, inmobiliarias, a las que se les obliga a que parte del beneficio, incluso ya de tasas, etcétera, se conviertan en una escultura para la calle. Aquí, por ejemplo, en España, es muy habitual en la obra pública que haya una cesión del 1% pues, para restauración paisajística, temas culturales, que ya habréis visto que muchas autopistas tienen esculturas en determinados sitios, ¿no? Más o menos colocadas, abandonadas y... Sí, pero bueno, proceden de ese 1% cultural. Han llegado a crear los edificios, el espacio expositivo, es decir, ya también se diseñan como forma en algunos casos sí, claro. En algunos casos sí. En ese sentido no es la única, es decir, porque Nueva York, por ejemplo, también, o Chicago, también tienen programas de este tipo, de decir, oye, si tú donas a la ciudad una escultura de algún personaje, autor, digamos, de nivel, pues eso pues tiene, digamos, determinadas compensaciones. En este caso parece ser que es muy generalizado y esa sensación, es decir, yo recuerdo las muchas fotos que me has mandado y que yo he estado luego también investigando, y dices, vamos, y además obra muy variada, de mucho nivel, y esa sensación de que estás paseando por las salas de un museo, ¿no? Que es un poco la percepción directa que tú has podido hemos tener. Estado viendo fotos, mientras ibas hablando, de unas fotos que te había mandado yo, y es que, claro, yo la primera vez que fui a Chicago veía en todas las guías que hablaban la arquitectura y Chicago. Yo decía, pues no sé, tenía más expectativa para, como que no soy arquitecto, ¿no? Y cuando vas a Chicago comprendes por qué te hablan de la arquitectura. Entonces, cuando llegué a Seúl, pensé, José Antonio, digo, es que hay unos edificios, unos rascacielos, o sea, pero una combinación de verdad que es espectacular. Y caminando por la calle, y voy a contar esa serie de fotos que hemos visto, que se pueden pensar que están buscadas o seleccionadas, fue que le escribí y le dije, mira, me ha dicho mi hija que parece que hay esta condición de poner estas esculturas, dice, pues hazme algunas fotos. No me quedaba casi batería. Y no me quería quedar sin batería porque, bueno, coreano no lo hablo ni en la intimidad, y entonces allí te puedes encontrar con gente que habla inglés o no, y entonces digo, no me quería quedar sin batería. Y entonces iba haciendo las fotos que iba viendo al paso, yo creo que están todas tomadas en no más, yo creo que no llego ni a 10 minutos. Es decir, que hay, y no te estorban, quiero decir, no estorban el paso, no son discordantes con el entorno,
al contrario, cada una tiene su propia personalidad, a mí me pareció la verdad que una expresión muy bonita de belleza. ¿No? Y lo que están, yo por lo que he estado viendo en cifras, es decir, que hay mucha gente que va a Seúl en concreto. A verlo. A ver eso, es decir, No es me como dice, extraña. no, vamos a Madrid a ver el Prado o Sí. a París a ver el Louvre. Dice, no, vamos a Seúl a ver Seúl. Sí, sí. Dice, porque la ciudad es el museo, ¿no? Y es Exacto. muy premeditado y tal. Y tiene que ser, si no estuviera tan lejos, ¿eh? Bueno, organizamos una excursión, eso ya sabes. Además, mira, tenemos también a la hermana de Llopis y tenemos allí Ciceroni. sí, yo, O sea mi hermana que- que vaya haciendo, pobrecita, que ya estará por ahí, luego está en Tokio, o sea que bien. Bueno. No, hombre, a Teresa, chica, Ujú. lo importante es saber qué se come. Estas cosas también hay que tener en cuenta que se come. En Seúl, Sí, de todo. fenomenal. Yo, vamos, Tere me pidió que le hiciera tortilla de patatas y croquetas, que las hice, por supuesto, Claro. pero luego dije a la gente, es que esto es muy picante, ¿no? Y yo no como picante, yo no comí nada picante. La verdad que bien, creo que también no percibí gente con exceso de peso, creo que la alimentación que tienen es, aunque dices que comen arroz blanco y no sé qué, sí, pero no como las paellas, ¿no? Esas que desde luego están deliciosas, pero vamos, no sin problema. Para la comida ya te digo yo que no hay problema. Así que bueno, vamos ahora con los pecados. Que Con uno los puede pecados ser- del arte. Los pecados del arte. Es el primer portal digital español especializado, y leo textualmente, en los delitos contra el arte y patrimonio: robo, falsificación, expolio, vandalismo, destrucción, contrabando, estafas, vamos, casi nada. Todo. ¿Cómo surge este proyecto? Surge después de muchos años de profesión como perito judicial, de morbo, y de ver que hay un vacío informativo en estas áreas. Es decir, hay un vacío informativo a nivel nacional. Y dices en español, pero este verano que estuvimos trabajando muchísimo, sobre todo en ver otras revistas similares, pues te diría que contemple los 7 pecados más la codicia, que es los 6 pecados más la codicia, que es el séptimo, pues me parece que es el único a nivel mundial. Entonces, se lo comentaba a doña José Antonio, el vértigo ha sido durante estos meses de poner en marcha un proyecto de este tipo ha sido importante porque lógicamente no teníamos referencias para compararnos. O sea, hemos ido evolucionando hasta llegar a un punto en el cual nos sentimos muy cómodos, pero que desde luego va a seguir evolucionando. O sea, no queremos ser un portal solamente de noticias, sino queremos que sea un portal de opinión. Y un portal de opinión porque hay mucha desinformación por parte del público general y luego por parte del público especializado que le estaba reclamando. Es decir, desde restauradores hasta peritos, hasta conservadores, hasta propios artistas, policía, abogados. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que había un universo muy sensible a estos temas y que era el momento, ¿por qué no? Sobre todo porque había un vacío, es que ese vacío se tenía que llenar de alguna manera y ahí estamos. Estábamos hablando que en España, en español, pero hay referentes en otros países, en otras zonas de nuestro entorno que exista un portal similar. A ver, lo que pueden existir, existen algunos, evidentemente algunos portales muy especializados en algunas áreas, sobre todo en las áreas patrimoniales, en las áreas de patrimonio en las áreas de patrimonio artístico, monumental. ¿Vale? Pero a nivel de criminalística, no la hay. No la hay. Y ahí, pues, bueno, también hemos visto que teníamos una línea muy interesante porque, así como fuera tenemos detectives de arte para encontrar piezas, para buscarlas, piezas robadas, piezas desaparecidas, nosotros, desgraciadamente, nuestros criminólogos, que son muy buenos, pues no tenemos ni un solo detective de arte en este país. Tenemos a uno. Y no es mediático. Entonces, bueno, queremos... bueno, mejor porque si es detective y es mediático, ¿no? Es que si es detective y si es mediático puedes hacer unas chapuzas importantes como se han hecho. Por eso. Entonces, bueno, ahí está. Pero bueno, oye, también es un trabajo y es muy digno, pero a mi parecer, pues se podía haber digamos, escogido mejor. Pero es eso, damos también una oportunidad, o creemos que estamos ofreciendo una opción también interesante para que estos colectivos, de hecho hemos hablado con el Colegio de
de criminólogos de Madrid para, oye, ¿qué tal si le damos un poquito más de impulso? Porque ¿cuántos tenéis, ¿no?, dedicados a arte y tal? Pues sí, podría ser esto, tal. Y es un colectivo muy importante a tener en cuenta. Desde luego que sí, José Antonio, no sé si quieres preguntar. Nos sorprende, porque yo cuando llevas con esto unos meses, muy poco, Sí. poco antes del verano prácticamente y tal. Sí, por eso no ha aparecido por aquí, porque es que además tenía cara de loco. Tenía cara de Me loco, pareció o sea, lo digo en serio, o sea, es que mi interesantísimo. Luego el No he portal visto ni a es... mi madre, o sea, es que... Él lo plantea pues como casi un servicio público y tal. Sí. Yo ya te digo que entre otras cosas es divertidísimo. Es decir, Ajá. porque es como dices, pero es posible que esto haya pasado, el robo de no sé qué, la estafa de no sé cuál. Entonces es como la crónica negra del arte, Sí. que se aparta de los libros del arte y te cuenta como el cotilleo y Bueno, es la intrahistoria del arte. eso es decir, es. claro. Y es muy divertido y tal. Es muy Bueno, divertido. a ver, dentro de lo dramático, porque en el fondo Claro, cuando bueno, estamos sí, es hablando... humor negro, ¿no? es humor Claro, negro. o sea, es la crónica negra, sería casi un poquito el caso, pero lo que nosotros hacemos diariamente es que buscamos en todo el mundo, en todos los medios de comunicación, noticias que en un momento dado... Porque al final, es curioso, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, lo que pase en Estados Unidos afecta a España. Lo que pase en España puede afectar a Israel. Lo que afecta a Israel puede afectar a Grecia. Es decir, todo esto gracias a que hoy el mundo criminal del arte es el crimen organizado. Entonces, claro, a partir de ahí las ramificaciones son salvajes. Una pregunta que me ha surgido según estabas hablando, porque nos has contado, bueno, a lo largo de años en la radio y en la tele, pues muchos casos que casi todos nos parecen como de película, pero están pasando, siguen pasando. Y viendo la guerra rusa-Ucrania, porque dicen la guerra de Ucrania, digo, a mí ese nombre exactamente no me gusta, creo que no se ajusta a la realidad, pero bueno, nos entendemos. ¿Se estará produciendo expolio? Se está produciendo expolio como en toda guerra. O sea, es decir, el expolio es algo que es inherente a la guerra, ¿no? Es decir, en el caso de esta guerra, pues el expolio se está produciendo desde el momento que entraron las tropas rusas y fueron entrando en las diferentes ciudades. También lo comentaba antes, es decir, en Pecados del Arte vamos a sacar seguramente un artículo que va a hacer un poquito de pupa, porque, claro, a mí esta es una guerra, es un tema delicado, Sí. pero que me está resultando un poco rara porque es informativamente unidireccional. Y además con unas fuentes que muchas veces, pues dices, Facebook, Instagram... bueno, los que nos hemos dedicado a esto muchos años sabemos que estas cosas, bueno, pueden tener una intención o no. El tema del expolio de los museos, pues es más grave en este caso, porque son museos... Ucrania tiene muy buenos museos y el Kherson tiene un muy buen museo y buenas colecciones de arte, pero no solamente de arte, sino de arqueología. Es decir, los yacimientos escitas de Ucrania son los más importantes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, se van dando. Y claro, encima nos enteramos de que cuando se anexionan en octubre estas provincias, en el toque de queda, Putin decreta el saqueo y el expolio como algo que se tiene que hacer, es decir, como algo oficial. De acuerdo que los rusos llevan el pillaje en la sangre, o sea, Sí. esto no hay problema, pero ya que te lo hagan oficial, es revivir esas brigadas de trofeos de Stalin, es decir, lo que pasa es que aquí es raro porque ya desde un principio también se habla de saqueo, pero de un saqueo que es por parte de las tropas rusas y por parte de la población civil. A ver, la información, desinformación, y la última que hemos tenido en el Museo de Kherson es que, bueno, decían que habían desaparecido 15.000 piezas. A ver, estas piezas, evidentemente, las grandes estarán catalogadas porque los museos de Ucrania pertenecen a la ICOM, que es la Asociación Internacional de Museos, y lógicamente pues tienen servicios de catalogación, pero luego están los fondos de los museos. O sea, son esos fondos, esas piezas pequeñas, esas piezas que pasan desapercibidas. ¿Qué es lo que, por ejemplo, desapareció en los museos de Siria, de Irak y de Afganistán? Esas 50.000 piezas que en un momento dado te podías llevar en el bolsillo, ¿no? Entonces, esas piezas que están desapareciendo, claro, el dato que te comentaba José Antonio, es decir, de golpe y porrazo, la exdirectora del museo
que se fue corriendo a Es que Kiev, ese es el punto, es decir, y de golpe y porrazo, 15.000 piezas. Funcionarios que parece ser que pueden estar también en el lío de... Pero nos encontramos Eso encontramos que la directora quema los archivos. Entonces, ¿cómo me hables de 15.000 objetos? Claro. Entonces, bueno, a ver, curiosamente y dentro de lo que sería pues este mundo, a veces llamémoslo inframundo, pues, del crimen del arte o del mercado negro, pues surgen preguntas. Es decir, nos olvidamos, por ejemplo, de las mafias ucranianas, que han sido, fueron las primeras y son las más instaladas y funcionan perfectamente en Facebook. Es decir, en este próximo artículo nosotros sacamos el logo de las mafias ucranianas que está en Facebook. Es decir, es una cosa que no pasa nada, está ahí. Es decir, tienen sus redes sociales y estos tíos las controlan perfectamente para ver todo lo que tienen que hacer. No, a mí me parece increíble lo que estás contando. Entonces, es como una especie de impunidad, pero a lo mejor por desconocimiento o por falta, digamos, de control de conocimiento de las redes, de cómo o de relacionar, ¿no? El problema es que muchas veces en esta guerra, claro, se ha demonizado y a los otros les ha sacralizado. Y eso es muy peligroso. O sea, es decir, nosotros hace un par de días llamamos tanto a ICOM como a Interpol preguntando por si ya tenían elaboradas hechas las listas rojas. Las listas rojas es el inventario de piezas de los museos saqueados en zonas. De hecho, en cada país en conflicto pues, ha tenido su lista roja. Se anunció en el mes de julio que sí, que se iban a poner en marcha, que estábamos en ello, que tal, que cual. Y bueno, es lo de siempre, tú, dices, bueno, pero aquí ¿qué pasa? Claro. Es decir, las listas rojas, ¿cuándo? Cuando no hay listas rojas, cuando hay desinformación, es cuando se puede dar el saqueo. ¿Y el saqueo para qué? Para que haya un tráfico ilícito. En julio, en Inglaterra, el servicio postal inglés detectó un envío masivo por carta de restos arqueológicos que hoy por hoy era tal la cantidad de cartas que llegaron con hebillitas, moneditas, trocitos, no sé qué, que se tuvo que habilitar una sala del Museo Británico exclusivamente para depositarlas y que la gente vaya a ver si es suyo o no es suyo. Pero por correo postal se estaban enviando desde Ucrania. Entonces, entiéndeme, a mí que en un momento dado me digas que las mafias ucranianas pueden estar por el medio, hombre, pues sí, a lo mejor políticamente es incorrecto, no gustará, tal, pero chico, las mafias no conocen de patria. Claro, es que yo creo que lo que estás contando, a ver, primero en una guerra y esta es una de ellas, claro, está la destrucción que haya habido, porque ha habido... Pues, sí, 173 hasta la fecha declarado por UNESCO, 163 edificios de todo tipo. Por eso que esos, dices, pero pensando, y pongo un ejemplo, pues recientemente en un viaje que hacíamos, pues en lo alto de una montaña de Castilla, pues había unas piedras, las que quedaban de un castillo, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que muchas veces el pueblo que está al lado, resulta que curiosamente las casas pues tienen muchas de esas piedras, porque se han aprovechado, ¿no? Para... Eso ha sido una constante tradicional a lo largo de la historia. El Cairo se rehizo después de los primeros terremotos con todos los cascotes, porque las pirámides no son lo que eran, ¿no? Estaban, oye, perfectamente alicatadas, se diría. Y en mármol, o sea, todo aquello se fue para abajo. Por no ir más lejos, es decir, pues en Córdoba hay muchos edificios que tienen piedras de Medina Zara, que se las llevaron cuando... Entonces pues, conociendo, pues eso, la condición humana, y en medio de una guerra, bueno, pues hay quien está nada más y nada menos para salvar su vida, para salir adelante, en fin. Y luego, bueno, pues están una serie de personas y de intereses que pueden ver negocios, ¿no? Entonces ahí estarán, yo imagino que de todo tipo, individuales, empresas, organizados, mafias de ambos lados, porque es como cuando dicen, o sea, yo creo que cada uno tenemos una visión clara, ¿no? de lo que está pasando, pero en una guerra, que no, es que están cometiendo también, que si los ucranianos, crímenes de no sé qué y tal. Es que vamos a hablar que estamos en una guerra. Estamos en una guerra, y en una guerra que es muy rara informativamente. No estoy defendiendo yo tampoco, a nadie, es decir, pero es una guerra informativamente o te muy mato, rara. a mí me parece horrible, ¿no? A mí me parece horrible decir eso, pero quiero decir, miren, o te mato o me matas. Claro. Y luego, claro, es que mismamente nosotros, pues todos los españoles, vamos a poner, Dios no lo quiera, por favor, pero que vamos en un bando, y entonces pues tenemos los que están mejor de la cabeza, los que están regular, los que se ponen nerviosos, quiero decir que todo eso
no es una uniformidad. No. Y entonces en esto del terreno del arte me parece apasionante. Mira, porque yo creo que no se está hablando y que ninguno pensaríamos. No, porque es verdad, no caes. Es decir, En que a que- lo mejor lo más llamativo son las Las muertes muertes, lo más y- llamativo que piensas- nos hemos Y encontrado. mientras tanto, en fíjate, lo que se mueve hay en unos su que están mundo. haciendo negocio, Fíjate, que claro. están llenando sus bolsillos. Fíjate, Pecados del Arte fue, creo que en septiembre, hicimos un análisis de la devolución que ya estaban realizando los americanos y los ingleses de las tropas, de los famosos saqueos que fueron durante 3 días en el del Museo de Bagdad, que fue un arrase total. Bueno, los americanos ya han devuelto pues casi 25.000 piezas, Caray. los ingleses pues unas 12.000, se llevaron 50.000, desaparecieron 50.000. Oye, los dicen. ingleses es que no van a caber con todo lo que van cogiendo de No, todos bueno, sitios. lo que pasa, Porque a ver, Es van a que hacer un el nuevo... Museo Británico, pues, Van a Vamos, hacer un nuevo Egipto. museo británico, lo están haciendo. yo creo que 5 o 6. Por eso decíamos que creo que los ingleses lo decíamos que la devolución va a ser que no lo de las piedras, lo de los mármoles del Elgin. Bueno, pues resulta que en los museos de Irak, de Siria, de Afganistán, se demonizó a las tropas norteamericanas e inglesas, a las tropas de la Alianza, y tenemos que recordar, y lo hemos hablado muchas veces, y aquí lo volvíamos a hablar de Pecados del Arte, cuidado, es decir, el terrorismo islámico se ha financiado con el expolio. Es más, es que los terroristas vigilan los yacimientos para que no entre nadie más. Pero es que además nos encontramos que los funcionarios de los propios museos facilitaban a uno y a otro dónde estaban las piezas que no estaban controladas. Tú no te vas a llevar, ¿me entiendes? Una pieza que está fotografiadísima, que está catalogadísima, te llevas lo que hay en un cajón. Y en un cajón puede haber mucho. No, esto que ha Entonces, dicho que lo claro. ha destacado José Antonio también, yo el elemento funcionario no lo había pensado. No, eso me llamó mucho la atención, sí, sí. De hecho, esta noche, bueno, la noche pasada, esta madrugada, en el Museo Celta de Mandig, en Baviera, han robado pues, el Museo Celta Romano, un museo muy moderno, que es una especie de, además, de fuerte, por lo que dice el alcalde. Han robado pues, un yacimiento que encontraron entero, de 483 monedas, que las llaman cuencos del arco iris. Son celtas, es la tradición esta de detrás del arco iris, al final encontrarás el calderito y tal y cual. Y han robado estas piezas, entonces 483 monedas. O sea, pero es que los tíos, la policía decía, no, esto es alguien local, porque es que han cortado los cables de fibra, se han quedado 13.000 usuarios de la zona sin poder hablar por teléfono, la policía no se ha enterado y han entrado y se lo han llevado. Dice, esto es local, claro que es local. Nosotros lo primero que hemos hecho es decir, oye, vamos a avisar porque son piececitas pequeñas, es decir, cuidado que esto va a llegar tarde o temprano, esto va al mercado internacional del coleccionismo, al mercado negro del coleccionismo, quiero decir. O sea, y esto es que es así, es decir, y este va a ser el tipo de robo que vamos a ir viendo más a menudo a este nivel. Y posiblemente, en el caso de Ucrania, va a ser este el tipo de robo. Piezas pequeñas, piezas que en un momento dado, pues por volumen da igual, si robas 15.000 y te interceptan 7.000, sigues ganando, tienes 7.000 piezas más. Claro, sí, Si te interceptan 5.000, te quedan 2.500 todavía mejor, porque es que al final conviertes eso en algo escaso, por lo cual en algo más caro. Más valoroso, sí. Entonces, bueno, la cuestión es saber los circuitos en los cuales va a moverse eso. Va a moverse eso, porque el coleccionismo arqueológico fraudulento de mercado negro sí tiene sus ubicaciones. Tiene sus ubicaciones. ¿Países concretos? O... Nosotros también comentábamos que hay una serie de países que, como están un poquito al margen de la ley de las convenciones, léase China, léase países árabes y luego Rusia antes del embargo, se pasaban bastante las convenciones un poquito por el puente romano, pues era un poquito difícil la trazabilidad de encontrar piezas. Los americanos es el otro gran mercado. Pero la diferencia es que el coleccionismo en Estados Unidos es muy ágil, es decir, el tipo que ha robado una pieza al final se casa y la vuelve a poner en el mercado y al final es donde se encuentra. Y eso es lo que nos estamos encontrando también, y eso también de alguna manera es algo que ponemos en el portal, ¿no? O sea, las cosas que se encuentran, no solamente que se roban, que se encuentran. Curiosamente, 30, 40, 50 años después, pero se encuentran finalmente. José Antonio. Que te quedas casi embobado, claro, sí, sí. No, es muy entretenido, efectivamente. No, pero además que fíjate que cuando al principio has dicho es que no había nada similar y el portal de Pecados del Arte es prácticamente una innovación internacional,
dices, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que no haya esa conexión ni haya, digamos, esos encajes entre la policía, el mundo del arte, el tal, y dices, pues bueno, pues quizás eso genere una cierta impunidad. A nivel informativo te diré que quizás, desgraciadamente, como el papel está desapareciendo por el medio digital, el espacio digital, aunque parezca que es muy importante o muy grande, pues no lo es tanto. Es decir, las noticias, una noticia puede... Seguramente la noticia que hemos dado del museo, que hemos investigado un poquito más, porque sí ha salido, lógicamente. Pero hemos querido darle un poquito más, ¿no? Queríamos saber qué tipo de moneda, cuántas habían, realmente qué peso de moneda. Hemos investigado algo más allá de la información que ha dado la agencia de noticias alemana, ¿no? Esa es nuestra labor también, es decir, para algo somos una revista de arte. Está volviendo a sus orígenes de periodista, ¿eh? Sí. Bueno, al final la cabra tira al monte. Sí, no, pero es verdad, es que es una labor, bueno, a través de internet, para los espectadores que lo quieran saber, pecadosdelarte.com, es muy interesante, muy lejano, yo creo que a la realidad de la mayor parte de nosotros, porque es un mundo que no conocemos. A ver, siempre hablamos, María José, de las grandes historietas, ¿no? Sí. Bueno, y lo que te volví a comentar, esas historietas tienen un espacio físico. Y ese espacio físico, al cabo de 2 horas, en un medio digital, ya no es noticia. Claro. Nosotros estamos dando perdurabilidad a la noticia. Uno de los objetivos era apoyar muchísimo la labor de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Ertzaintza, de Mossos d'Esquadra, de la Policía de Valencia, que están haciendo un trabajo muy importante. Y sobre todo que se reconociese ese trabajo. Pues posiblemente nosotros estamos sacando muchas más noticias y las mantenemos en portada durante mucho más tiempo porque creemos que es importante que la gente sepa. Sí, es verdad que lo que dice María José, que es un mundo que incluso a quien crees que estás un poco más puesto y tal, dices, no, es como algo absolutamente nuevo. Y hablamos de el patrimonio español, el patrimonio español sí, es muy bonito, tenemos muchas postales, pero el patrimonio español se preserva. ¿Y se preserva por qué? Porque lo defendemos. ¿Y cómo se defiende? Evitando la delincuencia, evitando la destrucción, evitando el vandalismo. Y esto no lo hablamos. No hablamos porque en un momento dado aparecen pintadas en la muralla de Palma. ¿Qué dices? ¿Y esto por qué? Como estamos terminando ya y has dicho pintadas, a ver, he saltado en mi mente esto de las protestas. Yo, mientras no me paguen, no pienso hablar más de ellos. Pues me parece muy bien. ¿Me Cambiamos de entiendes? tema. Ya te digo yo, uno de los editoriales de Pecados del Arte que habla de este tema ya... Lo deja claro, o sea, que se metan en el portal. ¿Sabes qué opina el director del portal aquí presente y tal? Que para solucionar eso habría que prohibir la entrada de móviles. Es la primera. Claro. Esa es la primera. Es el espectáculo que van a montar. O en todo caso interferir la señal. Es decir, esto ya en un momento lo puede hacer el Estado español porque son administraciones del Estado. Pero si está prohibido fotografiar, ¿cómo te entras con un móvil? Se hace el anuncio, oiga, mira, a partir de ahora no se pueden entrar. Y el tío que entre, oiga, es que voy con móvil. No, lo dejo en la taquilla. Es muy sencillo, se ha acabado. Acompañado por unos periodistas que curiosamente eso no lo sabía. Los periodistas estaban en eso. Muy grave. Los periodistas estaban en eso. Y bueno, nosotros sacamos la información porque la tenemos que sacar. Pero es que... me parece muy bien, mira, ahora cuando... Hemos calculado que casi la campaña les hubiese costado unos 6 millones. Claro. Entonces, hombre, cuidado, ¿eh? Sí, no les damos ni... Hablamos de Yo soy un medio de comunicación. pecadosdelarte.com, hablamos de Seúl y si queréis el arte. publi, pagad, cabrones. Por supuesto que sí. Claro. No. Si queréis publi, pagad. Por supuesto que y que estamos esperando que el año que viene parece que va a haber publicación de novela. Eso. De novela. ¿Ah, sí? Sí, ha habido al final un editor ingenuo que le ha gustado. Yo creo que despertaba interés la novela. ¿Escrita por ti? Por novela negra del mundo del arte. Bueno. Y claro, estuvimos, no sé, aquello coqueteando, me llamaron unos amigos, oye, mira que se dedica a esto, novela negra, editorial especializada. Digo, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Porque si no me queda la autoedición, y entonces la cosa va de otra manera. Y entonces, no, estamos interesadísimos. Pero es que, claro, cada vez que hablaba con él se partía. Entonces yo pensaba, una de dos, o tiene una enfermedad, o me está llamando imbécil en mi cara. ¿Porque se reía? Se reía. Digo, ¿y te ríes también mucho? También tiene humor, parece claro, ser. Yo ya tengo ganas de leerla, vamos. Me río mucho y tal. Es que, claro, es que cada vez que hablas y tal, es que te veo en la novela. Digo, pues tú ya nos tenemos que conocer. Entonces, claro, yo fui muy digno. Iba de escritor y digno y tal. Y el tío se me queda y tal, y dice, oye,
tu problema con tu madre lo has solucionado. Digo, este imbécil. Y bueno, así quedó, ¿no? Entonces, bueno. Pero Ahí sí, la yo creo tenemos. que Bueno. en abril la tendremos. Pues esperamos que la presentes aquí. Muchas gracias. Aquí sí que, Jorge Llopis, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, ¿eh? Recomendamos, por supuesto, a todos nuestros espectadores pecadosdelarte.com. Y como ya estoy otra vez instalado, si quieres que vayamos haciendo revisión de alguna de las noticias, yo te voy Por enviando supuesto lo que curiosito. sí. Por supuesto que sí. Y con tu pareja, de hecho, que Sí. es José Antonio Blasco Abad, No, hombre, de hecho el señor Blasco Abad, vamos. que es puro arte. Vamos, sí. Pero cabalgamos de nuevo. O sea, es lo que yo decía. José Antonio, muchísimas gracias por Nada, acompañarnos. gracias a El vosotros. estudio que has hecho sobre Muy Seúl. interesante, me ha resultado muy interesante. Y a mí que lo hayas hecho está para... bien esa provocación. ¿eh? Sí, bueno, pues seguiremos mandando más cosas si hay la oportunidad. Gracias a los dos. A ti, A muchas todos gracias. ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y si me lo permiten, una última recomendación. Es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden esto que es divertidísimo.